Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico o al menos, que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy, como ven, nos metemos de lleno en uno de esos temas que nos encantan, de esos que tienen ese toque de misterio, de drama y por supuesto, de mucho corazón. ¿De qué les hablo? Pues de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo, o al menos a todos los portales de noticias de corazón y entretenimiento, el padre de Can Yaman ha roto el silencio. Y no solo eso, sino que ha hecho unas confesiones sobre Demet Özdemir que nos tienen a todos con la boca abierta. Así que si son tan fans de estas historias como yo, si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas y sobre todo, si sienten esa curiosidad insaciable por saber qué se cuece tras las cámaras, este vídeo es para ustedes. Les invito a quedarse hasta el final porque vamos a desgranar todo. Y por cierto, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les animo de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, preparen su café, pónganse cómodos, porque empezamos este viaje al corazón de la noticia. Pues bien, todo ha comenzado con unas declaraciones muy esperadas y hasta ahora, bastante esquivas. Como muchos sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de emociones, de altibajos, de confirmaciones y desmentidos que nos han mantenido en vilo durante años. Han sido una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía, y su química en pantalla, y fuera de ella, era innegable. Pero como en toda historia de amor de película, siempre hay matices, siempre hay detalles que solo las personas más cercanas conocen. Y hoy, quien ha decidido abrir esa caja de Pandora ha sido nada más y nada menos que Guven Yaman, el padre de nuestro querido Can. Hasta ahora el señor Yaman había sido una figura bastante discreta, manteniendo un perfil bajo ante los focos, permitiendo que su hijo acaparara toda la atención. Pero el amor, o quizá la preocupación paternal, lo ha llevado a salir a la palestra para hablar sobre la etapa que su hijo vivió junto a Demet Özdemir. Y créanme, sus palabras no tienen desperdicio. Han sido unas confesiones cargadas de sentimiento, de nostalgia y sobre todo, de una sinceridad que desarma. Lo primero que me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes es la forma en que Guven Yaman describe la relación de Can y Demet. No habla de un simple romance, sino de algo más profundo, algo que dejó una huella imborrable en su hijo. Él se refiere a Demet como una persona muy especial, alguien que llegó a ocupar un lugar importante en la vida de Can. No usa palabras al azar, él subraya la conexión que existía entre ambos, esa chispa que, según él, iba más allá de la fama y los flashes. Y aquí es donde se pone interesante. El padre de Can Yaman ha confesado que a pesar de que la relación no llegó a buen puerto, como muchos ya sabemos, guarda un cariño muy especial por Demet. Es más, ha llegado a decir que la considera una joven increíble, y que siempre le tendrá respeto. Esto nos dice mucho sobre la calidad humana de Demet y también sobre la educación y los valores que Guven Yaman ha transmitido a su hijo. Porque, seamos sinceros, no es fácil mantener ese nivel de aprecio hacia una expareja, sobre todo cuando la ruptura ha sido pública y comentada. Pero las confesiones no se quedan solo en elogios hacia Demet. El señor Yaman también ha hablado sobre las presiones que, a su parecer, ambos sufrieron durante su noviazgo. Él cree que la exposición mediática constante, los rumores, las expectativas del público, todo eso jugó un papel importante y pudo haber afectado la dinámica de su relación. Y aquí, mis amigos, creo que muchos podemos identificarnos. ¿Quién no ha sentido alguna vez la presión de una situación pública o las opiniones ajenas? Pues imaginen eso a la escala de una pareja que se convierte en el centro de atención mundial. Guven Yaman ha compartido que Can era muy feliz con Demet, que disfrutaban de su tiempo juntos, que compartían momentos íntimos y especiales que solo ellos conocían. Y es precisamente ese recuerdo de la felicidad lo que parece mover al padre de Can a hablar ahora. Él no busca crear polémica, sino más bien reivindicar lo bonito que fue esa etapa, aunque haya terminado. Es como si quisiera decir, mi hijo vivió un amor verdadero, y aunque las cosas cambiaron, no debemos olvidar lo bueno que hubo. Otra de las confesiones que me ha parecido especialmente conmovedora es cuando habla de la madre de Demet. Sí, lo han oído bien. El señor Yaman ha dicho que incluso conoció y tuvo buena relación con la madre de Demet. Esto nos da una idea de la integración que hubo en su momento, de cómo las familias se acercaron. Y el hecho de que él recuerde esos momentos con agrado y respeto, incluso de
Después de la ruptura, dice mucho de su carácter y de la forma en que valora las relaciones humanas. Sus palabras sugieren que el fin de la relación no fue algo dramático o lleno de rencores, sino más bien una decisión que, aunque dolorosa, se tomó pensando en el futuro de ambos. Él insinúa que cada uno tomó su camino, pero que el cariño y el respeto mutuo permanecieron. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aprender. En un mundo donde a veces se nos enseña a ver las rupturas como fracasos, la visión de Guggenheim nos recuerda que las personas pueden seguir siendo importantes en nuestras vidas, incluso si ya no están a nuestro lado de la misma manera. Además, el padre de Can Yaman ha sido muy enfático al mencionar que Can es un hombre que sabe lo que quiere, que es decidido y que no se deja influenciar fácilmente. Con esto quiero pensar que él respalda las decisiones que su hijo ha tomado y que comprende que la vida, y las relaciones, son un camino de aprendizaje constante. No busca culpar a nadie, sino más bien contextualizar un momento importante en la vida de su hijo. Lo que más me gusta de estas declaraciones es esa perspectiva de padre. Es la visión de alguien que ha visto crecer a su hijo, que ha sido testigo de sus alegrías y tristezas, y que ahora, desde la distancia, reflexiona sobre una etapa crucial. Él no habla con el afán de generar un nuevo escándalo o de reabrir viejas heridas, sino desde la experiencia y el cariño. Es como si quisiera dejar un testimonio, una versión de los hechos que aporte serenidad y entendimiento. Y es que, seamos sinceros, la relación Can Yaman y Demet Özdemir fue tan intensa y mediática que generó muchas especulaciones. Había quienes decían que era un montaje, quienes aseguraban que era un amor real, quienes criticaban su rapidez en oficializar su relación y también su ruptura. Las opiniones eran tan variadas como los fans. Pero ahora, con estas palabras del padre de Can, tenemos una visión más íntima y sincera. Por ejemplo, cuando él habla de Demet como una joven increíble, no usa adjetivos genéricos. Él parece haber visto en ella cualidades que iban más allá de la belleza o la fama. Quizás una inteligencia especial, una personalidad arrolladora, una conexión espiritual. Son esos detalles los que hacen que las palabras de un padre tengan un peso especial. Y la mención a la madre de Demet es otro punto clave. Demuestra que hubo una cercanía real, que las familias se conocieron y se aceptaron. No fue solo una relación entre dos actores famosos, sino que las personas detrás de esos personajes también se vincularon. Y que ese vínculo, incluso en el plano familiar, haya sido positivo, es un gran indicativo. El señor Yaman también ha tocado el tema de la fama y cómo esta puede ser un arma de doble filo. Él sugiere que la constante exposición a las cámaras, a los comentarios, a los juicios, pudo haber sido abrumadora para una pareja joven que estaba construyendo su relación. Y es una reflexión muy sensata. No siempre es fácil mantener la autenticidad y la intimidad cuando el mundo entero está observando. Sus confesiones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerdan que detrás de las sonrisas perfectas y los romances de ensueño, hay personas reales con sentimientos complejos, con presiones, con miedos. Y que a veces lo más importante es la madurez para reconocer lo que fue bueno y seguir adelante, conservando el respeto y el cariño. En resumen, estas declaraciones del padre de Can Yaman son un bálsamo para los fans que, como nosotros, hemos seguido con atención la historia de esta pareja. Nos ofrecen una perspectiva más humana, más profunda y sobre todo, más sincera. Nos dicen que a pesar de los altibajos, hubo amor, hubo respeto y hubo momentos muy valiosos que quedaron grabados en la memoria, especialmente en la de un padre orgulloso. Y es que al final, la vida es así. Las relaciones comienzan, evolucionan y a veces, toman rumbos diferentes. Lo importante es cómo gestionamos esos finales, que aprendemos de ellos y que dejamos atrás. Y por lo que parece Guggenheim y esperamos, también Can, han aprendido a valorar lo bueno que tuvieron con Demet, conservando un pedacito de cariño en sus corazones. Bueno, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo, un viaje intenso por las confesiones del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Hemos visto cómo a pesar de los años, el cariño y el respeto hacia ella siguen intactos, cómo describe una relación que fue importante y cómo reflexiona sobre las presiones del mundo mediático. Unas palabras que nos invitan a ver a estas figuras públicas con más humanidad y empatía. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta información tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendieron? ¿Creen que el padre de Can tiene razón en sus reflexiones? Déjenme sus opiniones en la caja de
Comentarios que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha entretenido, por favor, no se olviden de dejar un me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido exclusivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así formamos una comunidad cada vez más fuerte. Gracias por estar ahí, por acompañarme en cada vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias, más historias y más curiosidades. Un abrazo enorme.